Los gastos reservados, cómo opera el sistema y qué procedimientos deberá hacer Monsalve para justificar el uso de esos fondos es una gran pregunta en el marco de la investigación contra Manuel Monsalve. Estamos con Matías Acevedo, profesor asociado del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo y ex director de la Dirección de Presupuestos de Chile, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Matías? Muy bien, Julio César, gracias por la invitación. No, gracias a usted por querer conversar con nosotros, Matías. Bueno, para partir un poquito, ¿qué son los gastos reservados en esta materia, no es cierto? ¿Y cuáles son los mecanismos de fiscalización que tenemos? Sí, mira, la naturaleza del por qué existen gastos reservados es básicamente porque el Estado determina que para el cumplimiento de algunas funciones, ¿ya? Por ejemplo, temas que tengan que ver con el orden público, la seguridad interna o eventualmente externa del país, acciones que pueden venir, por ejemplo, del lado de la inteligencia, contrainteligencia, deben ser obviamente secretas, digamos, y por lo tanto su financiamiento debe tener un mecanismo especial, digamos. Y por eso la ley de presupuesto anualmente, si bien establece los montos que le asigna a cada uno de los ministerios que tienen relación con estos temas, no es que cada ministerio del país tenga gastos reservados. Acá tiene el Ministerio del Interior, el de Relaciones Exteriores y y el Ministerio de, obviamente, de Defensa y todas las instituciones que son parte de ese ministerio, ¿ya? Y por lo tanto la idea ahí, Julio César, es que en el fondo puedan tener un presupuesto. Si uno suma todos los gastos reservados, para que la gente tenga idea, estamos hablando de algo así como 8.000 millones de pesos, ¿ya? En total. Entonces se le asigna este presupuesto y los ministerios, a través de su subsecretaría, distribuyen estos montos de gastos reservados, ¿no es cierto?, a los distintos servicios que dependen de ellos. Y durante el año se le exige que semestralmente rindan a su jefe superior de servicio, ¿no es cierto? En este caso, no sé, si yo estoy en un servicio y estoy dentro del Ministerio del Interior, soy jefe de servicio, tengo que reportarle al subsecretario del Interior, digamos. Si estoy en el Ministerio de Defensa, al subsecretario, y por ejemplo, y hay alguna de las instituciones que tiene gasto reservado, ¿no es cierto?, tengo que reportarle al subsecretario de Defensa y eventualmente el subsecretario de Defensa, si tiene gasto reservado, reportarle al ministro, digamos. Y eso se hace en forma semestral a la autoridad, digamos, respectiva a cargo. Y el punto es que, ¿qué es lo que se reporta? Porque al final, como son reservados, uno puede decir, mire, me gasté esta cosa, llevar el gasto detallado, sino que más bien se dice, por ejemplo, me tuve que hacer esta actividad de inteligencia, ¿no es cierto? Y esta actividad de inteligencia me costó tanto. Y el jefe superior dirá si eso le parece un monto razonable o no, digamos, y si se cumplió finalmente el objetivo de esa tarea, digamos. Y en base a esos antecedentes, después lo que le compete al ministro respectivo es que una vez al año le reporten esto a la Contraloría. Que la Contraloría le dicen a la Contraloría, a través de un oficio reservado, le dicen, así se gastaron todos los gastos reservados, sin entrar en el detalle, porque obviamente son reservados, ¿no es cierto?, pero las actividades generales. ¿Y cuál es el chequeo que viene a la Contraloría? Porque ahí está lo interesante, es decir, pero ¿cómo voy a saber si estos gastos se gastaron de verdad en inteligencia o no? Pero la Contraloría obviamente tiene acceso a las declaraciones de intereses de cada uno de las personas responsables, ¿no es cierto?, que ejecutan los gastos reservados, y puede hacer chequeos, ¿no es cierto?, de que en el fondo no haya, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito, digamos, de alguna autoridad respecto al uso de estos gastos reservados. Se revisan las cuentas corrientes, la declaración de intereses está en las cuentas corrientes, tiene además todo el abanico, ¿no es cierto?, de todos cuáles son sus familiares directos, indirectos, ¿no es cierto?, y eventualmente, si tiene alguna sospecha, ¿no es cierto?, puede iniciar una investigación.
Bueno, hay un tema que aquí llama la atención, la discrecionalidad con la que se pedían los fondos, porque Monsalve tenía un poco más de 500 millones durante el 2024 y había sacado apenas 100 millones. De hecho, hasta el mes de junio había sacado solo 50 millones. Claro, al final, y aquí obviamente depende de la forma en la cual ejecuta cada uno de los ministerios o secretarías, van solicitando los fondos en la medida que lo requieran. Estos son un fondo hasta, digamos, no es que se los tengan que gastar todo, ojalá, digamos, que se gaste lo menos posible, digamos, pero desde el punto de vista del buen uso de los recursos públicos. Pero si en un semestre en particular tuvieran que hacer más actividades que en el segundo semestre, se gastarán más esos recursos, digamos, en el primer semestre que en el segundo. Digamos, en ese sentido también hay más discrecionalidad en el uso, tal como lo tienen también otras instituciones en otro tipo de gastos. Y ahí no hay mucha novedad. Así, quizás lo más llamativo, quizás para la gente que nos escucha, es como decir, bueno, ¿y por qué no se rinden en detalle? ¿Y cómo vamos a saber si estos se ocuparon para temas personales? Bueno, la única forma de controlar eso es que justamente, y es la labor que hace la Contraloría, ¿no es cierto?, ver, digamos, si existió algún enriquecimiento ilícito, algún uso, digamos, o alguna actividad que diga, por ejemplo, si me gasté 50 millones y por la actividad que describe no cuadra por ningún lado que eso cueste 50 millones. Por lo tanto, ahí se puede iniciar una investigación, digamos. Tal como se... Bueno, vamos a mejorar esta comunicación. Realmente algo pasó. Se fue diluyendo la comunicación con Matías. Lo fuimos perdiendo de a poquito, como los gastos reservados. Se fue diluyendo la conversación, como los gastos reservados se fueron diluyendo de la Subsecretaría del Interior. Encontraron solo 1 milloncito, ¿eh? De los 50 que sacó en septiembre Monsalve, quedaba solo un guatón. Nada más. Ahora sí, por favor. Entonces lo que te decía era que básicamente no necesariamente hay una rendición detallada de estos gastos, sino que más bien, en este caso, el jefe de servicio o el contralor una vez al año, digamos, determinará si es que ese uso, digamos, de los recursos se condice con la actividad que él describe, digamos. Y si hay alguna sospecha, se inicia alguna investigación. Perfecto. Y a ver, te preguntaba porque me imagino que hay mucha gente que me está escribiendo acá. Por ejemplo, estos gastos reservados de la Subsecretaría del Interior se podían pedir para los soplones, ¿no? Para pagarle algún soplón, algún informante. Pero uno entiende que eso no lo hace Monsalve directamente, ¿no? No, o sea, aquí yo la verdad que ahí desconozco cuáles son cada una de las actividades que se realiza, digamos, pero si el responsable, ¿no es cierto?, de manejar esos recursos es el subsecretario, él es el que tendrá que asignar, ¿no es cierto?, a las personas, o eventualmente directamente, digamos, como se destina la actividad. Al final del día acá hay la cantidad de actividades de inteligencia, contrainteligencia, cosas que se pueden hacer son muy diversas, digamos. Entonces, no hay un proceso formal que diga, mira, una vez que yo estos gastos reservados se los voy a pasar a tal persona y esa persona lo va a ejecutar y lo va a... No es así, digamos. O sea, es muy ad hoc a la actividad que se realiza, digamos. Claro. Tiene que... Nos comentaba un subsecretario anterior en un reporteo que hicimos para una nota que él trataba de sacar un monto más o menos aproximado todos los meses que diera cuenta con el monto final y que tenía más o menos claro dónde se iba invirtiendo y a quién se le iba pasando el dinero. Se iban teniendo ítems internos y que eran, algunos nos expresaba él, mucho más cotidianos y mucho más caseros de lo que uno creía, ¿no? Reparación de autos, por ejemplo. Cuestiones así. Sí, a ver, mira, efectivamente él tiene que llevar de alguna manera el subsecretario, vamos, o la persona que le designe gastar estos recursos,
evidentemente tiene que llevar alguna cuenta de cómo se están gastando y cómo se están distribuyendo. No puede ser que le diga, mira, yo te paso 10 millones, cumple tu actividad y después me dice si la hiciste o no. Porque después es el subsecretario el que tiene que irle a rendir cuentas al ministro del Interior, al ministro del Interior y decirle, mira, ejecuté esta actividad, me costó 10 millones, y obviamente la ministra, en este caso, tiene todo el derecho de decir, bueno, pero ¿cómo? Esa actividad la puede tener hecho por 3 millones. Entonces, tiene que haber un registro interno. El punto es que en el informe o en la rendición no se detalla, no hay una obligación de detallarlo, como sí lo existe con el resto de los recursos públicos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que hacer una reparación de un auto que ocupa, digamos, algún funcionario de la subsecretaría, evidentemente tengo que la orden de compra, licitación, orden de compra, etcétera, cómo se efectúa el pago, etcétera. Y eso sí que tiene una línea directa, tiene una secuencia, tal como se hacen todos el resto de los pagos en el sector público. En este caso no, en este caso es bien particular y obviamente el detalle no lo vamos a conocer, sino que más bien el único que conoce la actividad es el que la ejecuta, su jefe directo, y en un oficio reservado al controlador. No conoce el detalle de qué se gastó en cada ítem. Bueno, igual es un tema complejo porque gastos reservados tiene que haber, ¿no? Tiene que haber, porque al final del día tú tienes que hacer este tipo de labores, digamos. Si el punto es que, de hecho, esta ley es interesante porque se hizo una actualización de la ley, en todos los casos que conocimos, ¿no es cierto? El mismo Carabineros, ¿no es cierto? La Fuerza Armada, que todavía siguen investigaciones, ¿no es cierto? A raíz de eso se actualizó esta ley en el año 2020. Y básicamente parte de las mejoras en esta ley fue el sistema de rendiciones, que básicamente haya o alguien arriba, digamos, de la persona que ejecuta, a la cual uno tiene que rendir, y además que esas rendiciones, en este caso al subsecretario, al ministro, sean semestrales, digamos, porque no de todo el año, al final de año, digamos, y decir, bueno, y le mando un gran paquete, digamos, sino que básicamente para que haya un control intermedio y no se acumulen estos problemas hacia fines de año. Y además, el contralor, digamos, con más normas de probidad, porque finalmente, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, ¿y cómo sé que se están gastando bien? ¿Cómo sé que si no se echó algo del bolsillo, digamos? Bueno, eso es justamente el juicio, ¿no es cierto?, que tiene tanto su jefe superior como el contralor, para después eventualmente, si hay alguna sospecha, revisar sus cuentas, revisar su declaración de intereses, etcétera, y eventualmente ver si hay alguna apropiación ilícita de fondos públicos. Bueno, queremos agradecerte, Matías, te enviamos un abrazo gigante. Gracias por conversar con nosotros. No, de nada, Julio César. Chao, querido. Muchas gracias a todos.